Este año es el año de la rectitud, ¿cierto? Ya hemos venido un mes largo, casi 2 meses hablando de rectitud. Y en ese proceso de la rectitud, yo recuerdo que finalizando el año pasado, yo sentí algo muy poderoso de parte de Dios para el 2024. Y siento que esto es para la iglesia, no era algo que Dios me decía solo para mí. Y Dios me decía, el 2024, aquellos que han estado en ese proceso, el año pasado, ¿de qué fue que hablamos? Muy bien. Esos que han caminado en integridad, esos que están caminando en rectitud, esos que han estado juiciosos, han estado disciplinados, han estado obedientes. El 2024 le tengo una noticia, iglesia. Es el año en el que vamos a recoger la cosecha de lo que hemos sembrado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Qué bueno por los que lo creen. Yo me la creo. A mí cada vez que Dios me habla, cada vez que Dios me da una palabra, yo me la creo. ¿Sabes por qué? Porque es que Dios no tiene por qué mentir, no es hombre para mentir, no se inventa nada, no nos dice cosas para endulzarnos el oído. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una palabra, es para que nos embaracemos de ella, para que llevemos ese proceso de su palabra y además para renovarnos. Y hoy quiero que hablemos acerca de la renovación y lo importante que es la renovación en este proceso en el que Dios nos está llevando, en ese proceso en el que estamos caminando. Y estaba meditando tantos personajes en la Biblia a los cuales Dios incluso tuvo que cambiarles el nombre. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿quién? Abraham, por ejemplo, es uno de ellos, muy bien. Abraham primero se llamaba Abraham. ¿Qué significa Abraham? ¿Se acuerdan? Abraham significa el Padre es elevado. Y dicen los estudiosos que este término, el Padre es elevado, representaba un hombre orgulloso. Un hombre que siempre quería estar por encima de los demás. Que sí, tenía un llamado a ser padre desde el momento en el que nació incluso. Pero había algo en Abraham que no le iba a permitir cumplir el propósito. Había tal vez un orgullo, él se creía superior, por encima de todos. Y un día Dios le tiene que decir, ya no te vas a llamar Abraham, le vamos a quitar ese elevado, le vamos a quitar ese toquecito que hace que seas orgulloso, que hace que te vas a creer más que los demás. Sencillamente, entre comillas, ahora te vas a llamar, ¿cómo? ¿Qué significa? Padre de multitudes, Padre de muchedumbres. Entonces entendemos en Abraham que había desde un inicio un propósito, iba a ser padre. Pero Dios tenía que corregir cosas en Abraham. ¿Qué otro personaje se les viene a la cabeza? Jacob, correcto, Jacob, te entendí, Jacob luego se cambia su nombre por Israel. ¿Qué significa Israel? ¿Cómo? No, bueno, sí, son el pueblo de Dios, pero el nombre Israel, ¿qué significa? El que contendió con Dios. Acuérdense que Jacob cambia su nombre cuando pelea con el ángel, cuando se agarra con el ángel y no lo suelta y dice, ahora te voy a cambiar tu nombre, ahora es el que contiende contra Dios. Y como ese, hay muchos ejemplos. Muchas veces Dios cambió el nombre de las personas porque necesitaba darles un propósito. Necesitaba corregir su propósito, no el propósito de Dios, sino el de ellos. Y en otros les cambió el nombre para reconocer una característica. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los apóstoles Jacobo y Juan? Jesús les puso un apellido, les puso un apodo. ¿Alguien se acuerda cuál era el apodo que les puso a Jacobo y a Juan? Hijos de trueno. Hijos del trueno, o sea, usted, porque es que estos tipos eran apasionados por la doctrina, eran apasionados por la palabra, y eso se agarraban a pelear unas conversaciones así doctrinales y teológicas, incluso con los mismos apóstoles. Y un día Jesús les dijo, ustedes van a ser hijos del trueno, y les da un apodito para reconocer una característica de ellos.
Hoy quiero que nos concentremos en aquellos a los cuales Dios les cambió el nombre con un propósito. Iba a cambiar su destino. Iba a poner en ellos una nueva meta, un nuevo fin. Simón Pedro, por ejemplo. Pedro ahora deja de ser un pescador de peces, para la redundancia, para convertirse en un pescador de hombres. A Pedro, o Cefas, ¿qué significa? Esa está fácil. ¿Qué significa Pedro? Piedra, roca. Y le dice, y sobre ti voy a fundar mi iglesia, voy a fortificar mi iglesia, voy a fortificar una doctrina. Pero hubo alguien que me llamó mucho la atención. Vamos a irnos ahora un poquito nuevamente al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Josué? ¿Quién era Josué? Está fácil, esa la hemos hecho varias veces. Correcto, el sucesor de Moisés. Se llama Josué. Pero ¿sabían ustedes que Josué tenía otro nombre antes? Se llamaba Oseas. No el mismo profeta Oseas que está más adelante, sino era un tocayo. Oseas tenía un nombre, o sea, tiene un significado hermoso, Oseas. Al igual que, por ejemplo, en el caso de Abraham, padre. Oseas tiene un nombre, Oseas significa algo muy lindo. Oseas significa salvación. Josué tenía un nombre bonito. ¿Y por qué Dios tenía que cambiarle el nombre a Oseas, que significaba salvación, ahora por Josué? Y lo que hace cuando cambia, o sea, hace algo similar a lo que hizo con Abraham. Toma la base, que era padre, para ahora padre de multitudes. Y ahora le pone un nombre que se llama Josué, que significa Yahweh salva. Dios salva. Jehová salva, como lo querramos llamar en este momento. Entonces pasa de salvación a Dios es el que salva. Por eso Dios tiene que modificar un poco el nombre de Josué. Había una misión importante que Josué tenía que llevar a cabo. Había un destino, llevar un pueblo gigantesco, miles de personas, a conquistar una tierra que Dios les había dado. Alguna vez estaba estudiando Éxodo y estudiando, bueno, toda esa historia de Israel en el desierto, en Egipto y antes incluso en Génesis. ¿Y sabe usted que Jacob vivía en Canaán? O sea, ellos ya habían estado en esa tierra. Israel nació en Canaán, solo que después entran en esclavitud en Egipto. Léanse esa historia, es apasionante. Cómo pasa un pueblo llamado por Dios. No era un pueblo tan grande como 400 años después cuando salen de Egipto, pero era un pueblo que ya estaba en Canaán, pero que dejan esa tierra que Dios les dio para entrar en esclavitud. Entonces, siglos después, Dios les dice, les voy a restituir la tierra que es de ustedes. Y los saca de esclavitud y les dicen, van a volver a Canaán. Claramente, llevaban 400 años con las tierras descuidadas, pues habían llegado otros pueblos y las habían conquistado, las habían tomado. Los filisteos y bueno, todas estas tribus grandes y guerreras que dicen que incluso eran gigantes muchos de ellos, así que muy difícilmente otros pueblos les hacían guerra. Eran pueblos que generaban temor. Entonces Dios, después de que muere Moisés, levanta a Josué, el hombre que llevaba la salvación de Dios con el pueblo. Y pasa algo muy interesante. Vamos a ese libro de Josué, por favor. Acompáñeme. Capítulo 5. Los pongo un poquito en el contexto. Han pasado 40 años desde que el pueblo salió de la esclavitud de Egipto.
El pueblo había salido de Egipto, pero lamentablemente Egipto no había salido del pueblo. Y voy a tratar de explicar esta teoría. Era un pueblo que, aunque estaba en libertad, seguía esclavo. Era un pueblo que seguía pensando como esclavo. Aún esta segunda generación, acordémonos que la generación que entra a la tierra prometida no es la misma que sale. Son sus hijos, es su descendencia la que entra a Egipto. Y esta descendencia hereda esa manera de pensar, hereda esa mentalidad de esclavitud. Ya estaban en libertad, ya Dios había hecho un pocotón de milagros, había abierto el Mar Rojo para que pasaran, y luego cuando los egipcios venían detrás los cerró para que murieran ahogados, los había alimentado con maná, con codornices, les había dado agua de la roca, había levantado una columna de fuego por la noche para que los caliente, en el día una nube para que les dé sombrita. Es decir, veían la gloria de Dios todo el tiempo, y aún así levantaban ídolos. Aún así que creaban estatuas. Moisés medio se descuidaba un poquito y cuando llegaba le habían armado 3 dioses de oro. Entonces era un pueblo que aún vivía en Egipto, con las costumbres de Egipto. Los que armaban esas imágenes de oro eran los egipcios. Entonces Israel estaba en libertad, Israel estaba caminando hacia la promesa de Dios, pero aún su mente estaba esclava. Yo he titulado a esta charla hoy, y siempre para mí, no sé, para las personas que predican si les pasa lo mismo, a mí sí que me cuesta ponerle un título a las enseñanzas, es muy difícil, pero pues toca ponerle el título por cuestión de organización ahí en YouTube. Le puse Reset o Reset, o sea, vamos a resetearnos hoy, como cuando usted resetea el computador. ¿Qué significa resetear? Reiniciar, así de sencillo. Así que para que suene más cool lo puse Reset. Este pueblo no se había reiniciado. Este pueblo debió haberse reseteado, inmediatamente cruzó el Mar Rojo. Entender, wow, ya somos libres. Ya los enemigos no nos persiguen, ya los soldados de Egipto no nos persiguen, ya Faraón dejó esa absurda idea de volvernos a esclavizar. Estamos en libertad. Estamos caminando en un desierto, sí, pero Dios está con nosotros. Pero no. Y Dios dice, bueno, mi estrategia es, no les voy a entregar la tierra prometida a ustedes. Ya ustedes, o sea, para Dios era muy difícil ya cambiar la mentalidad de los que estaban en esclavitud. Y dijo, se la voy a dar a sus hijos, porque sus hijos van a nacer en el desierto y entonces van a nacer viendo mi gloria todo el tiempo y ellos van a tener una mentalidad nueva. Y resulta que no, que esta nueva generación también está contaminada con esa vieja manera de pensar. De hecho, Moisés en Deuteronomio tiene que volver a enseñarles todo nuevamente, la ley, los rituales sacrificiales, cómo se iba al tabernáculo, cómo se llevaba la ofrenda. Fue un trabajo difícil. Digo, pobres estos Moisés y Josué, o sea, realmente era un pueblo difícil. Muy parecido a nosotros realmente. A veces Dios nos ha hablado ya que somos libres, pero nuestra mente sigue viviendo esclava. Esclava de las deudas. Seguimos viviendo esclavos del temor, del pesimismo. Seguimos viviendo esclavos del ¿qué va a pasar mañana? Seguimos viviendo esclavos de Dios, ya no va a hacer nada grande por mí, ya yo me conformo con lo que tengo. En estos días hablaba con alguien y le decía, nosotros tenemos que ser agradecidos en todo tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos saben que tenemos que ser agradecidos con Dios? Pero no conformes. Yo vivo agradecido todos los días por lo que Dios me da. Yo vivo agradecido todos los días porque su misericordia se renovó, porque su amor es cada vez mayor y más grande. Pero yo le digo, Señor, tú me quieres en un nivel superior y yo quiero caminar hacia esos nuevos niveles. Yo quiero subir en esas escalas. Gracias, sí, voy en el segundo, pero hay 20 escalas más arriba. Yo quiero caminar más.
Iglesia, agradecidos pero no conformes. Renovemos el entendimiento. A mí me impresiona en Romanos cuando dice: renovaos en vuestro, transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Resetémonos, iniciemos de nuevo, pensémosla nuevamente y entendamos que somos hijos de Dios. Eso es demasiado grande. Ese es un título demasiado grande. Existe la pregunta más difícil de responder para muchos, ¿no? Y sobre todo a los cristianos nos la hacen mucho. ¿Y para qué estamos aquí? Yo sé que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Y para qué estamos en la tierra? ¿Y para qué existimos? ¿Por qué existimos? Y existimos porque Dios deseaba tener hijos a quien amar. Así de sencillo. Yo resumo nuestra existencia en eso. Dios deseaba hijos a quien amar. Y entonces lo creó a usted y me creó a mí. Y dijo: yo quiero que seas mi hijo. Yo quiero que heredes lo que yo te voy a dar, lo que yo tengo, porque todo lo que es de mi padre es mío por herencia. Pues bueno, Israel tenía algo por herencia y se demoró un montón en poder tomarlo. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de renovar su entendimiento. Hace muchos años estaba yo muy adolescente. Bueno, no muchos. Estaba yo adolescente. Tira ciertos. Como 30 años atrás. Yo estaba empezando en alabanza, ¿no? Tendría 14, 15, 16 años, no sé. Estaba adolescente. Y al grupo de alabanza de la iglesia donde yo estaba nos invitaron a tocar a otra iglesia porque el pastor de esa iglesia había disciplinado a todo el grupo de alabanza, lo había sentado. Entonces, por un tiempo invitaron a unos músicos para que fueran a ministrar. Y pues nosotros éramos unos niños que estábamos empezando en esto, apasionados por Dios, por tocar, por servirle. Fuimos. Y en esa época estaba muy de moda: renuévame, Señor. ¿Se acuerdan? Jesús. Y aquí hay mucho joven: ya no quiero ser igual. Es una canción que dice: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Entonces, como esa era la que estaba de moda, nosotros íbamos a tocar esa canción. Y nos dice el pastor: esta canción está bonita, pero hay que cambiarle algo. Hay una parte de esa canción que está mal escrita. No digan porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Diga porque algunas cosas de las que hay dentro de mí necesitan ser cambiadas. Porque es que nosotros ya somos cristianos, no todo tiene que ser cambiado. ¿Qué opinan ustedes de esa teoría? Todo tiene que ser cambiado. Claro, todos los días tenemos que renovarnos. Todos los días tenemos que morir. Porque es que esta carne tiene un viejo hombre ahí, un diablito de esos aquí a la izquierda y el angelito a la derecha. Y si descuidamos, pues el de la izquierda, el diablito, va a hacer que se levante esa carne, que se levante ese viejo hombre, que se levanten esas debilidades, esos aguijones en la carne que a veces tenemos. Entonces todos los días yo tengo que ir a la cruz. Pero para yo poder seguir en pos de Cristo, yo tengo que tomar esa cruz. Negarme a mí mismo, lo dijo Jesús. Muera, Alejandro, usted mismo todos los días. Usted quiere seguirme, tiene que renunciar a usted mismo, porque si no, no me sirve. Si usted está muy vivo, no puede seguir a Jesús. Así de sencillo. Si estamos muy vivos, no podemos seguirlo, porque entonces los razonamientos y el humanismo va a ser más fuerte que nuestra fe. Y creo que era lo que le pasaba a Israel en ese momento. Josué llega al Jordán, y es lo que está pasando aquí en el capítulo 5, se los voy a parafrasear. Llega al Jordán. Al otro lado del Jordán se ve una ciudad hermosa, imponente, unas murallas gigantes. Jericó, al otro lado del Jordán. Desde esta orilla del Jordán ellos podían verlo. Allá está, vamos a tomarla. Esa ciudad, el Señor nos está diciendo que es nuestra. Ya habían mandado unos espías adelante para que miraran cómo estaba la movida, Ustedes van a leer Josué esa semana para que entiendan el contexto. No es muy importante para el tema, pero ya habían pasado un par de personajes allá, seguramente en bote.
habían pasado. El Jordán era un río, no era un mar, o sea, no era un sitio, un agua muy grande. Haga de cuenta, yo estuve mirando, más o menos 50 metros había desde una orilla hasta la otra. Haga de cuenta la parte más ancha del río Magdalena, más o menos. Sí, o sea, no se puede pasar nadando, pero tal vez en bote sí. Sin embargo, Dios le dice a Josué, no van a pasar así. Dígale a los sacerdotes que cojan el arca, que vayan adelante del pueblo, obviamente, y de hecho a una distancia prudencial, no podían estar muy cerca del arca. En cuanto los sacerdotes pisen el agua, nuevamente van a pasar en seco. Dios por segunda vez hace este milagro con el pueblo de Israel. Primero en el Mar Rojo, cuando lo perseguían los egipcios. Ahora, cuando van a conquistar una tierra que Jesús o que Dios les estaba diciendo que fueran a tomar. Y así es. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto adelante pisan el agua, inmediatamente una columna a la derecha, una columna al otro lado, y el pueblo pasa el Jordán caminando en seco. ¿Sabes qué? Esta generación no vio ese milagro. Esta generación había escuchado que Dios había abierto el Mar Rojo por sus padres, pero esta generación no lo había visto. Y Dios necesitaba que esta generación viera también ese milagro. ¿Por qué? Porque su mentalidad todavía era una mentalidad vieja, una mentalidad de esclavitud. Y pasa algo curioso cuando llegan al otro lado. Primero que todo, Dios le da una instrucción a Josué. Ya están al otro lado, o sea, Jericó está apenas cruzando la playa. O sea, llegaron al otro lado, ahí está la primera gran muralla. Ahí está. Entonces Josué pasa, arman su campamento allá afuera, frente a Jericó, o al lado de Jericó, y lo primero que Dios le dice es, vamos a circuncidar a este pueblo. Era un pueblo que no había sido circuncidado. ¿Qué significa la circuncisión? Aquí para los estudios de teología, los estudiosos de la Biblia de teología, ¿qué significaba la circuncisión? Un pacto, correcto. La circuncisión era señal de un pacto. Y entonces en ese momento el pueblo no lo había sido, no había sido circuncidado aún, y dijo, vamos a hacer la circuncisión a todos los varones de guerra de Israel. Y así lo hace. Josué hace la cirugía a cada uno de ellos. Y más adelante, déjame encuentro acá donde es que decía. Vamos al versículo 9, capítulo 5, versículo 9. Miren qué interesante lo que dice en este versículo. Josué 5, capítulo 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Este pueblo ni siquiera estuvo en Egipto. Este pueblo no nació en Egipto. Estos muchachos no estuvieron en esclavitud, pero traían maldición de Egipto. Traían maldición generacional de sus padres en esa mentalidad. Y dice, hoy, a través de esta señal de pacto que vamos a hacer, circuncidándonos, vamos a resetearlos, vamos a reiniciarlos. Y a través de esas señales, dice, les quito el oprobio de Egipto, por el cual aquel nombre fue llamado Gilgal. 40 años. Bueno, estos no tenían 40, pongámosle 20 o 30. Y aún su mentalidad era una mentalidad esclava. Y yo quiero que usted vaya pensando en esto. ¿En dónde todavía nuestra mentalidad está esclava? Yo tengo que, o tuve que hacerme esa introspección. Yo dije, ¿en dónde todavía soy esclavo? ¿En dónde no he permitido que Dios renueve mi entendimiento? ¿En dónde no he permitido que mi mente sea cambiada, que mi mente sea libre? Ellos físicamente eran libres. Ya ni siquiera los están persiguiendo. Nadie está detrás de ellos. No están en peligro, no son un pueblo que está en peligro, pero son un pueblo que tiene una mente totalmente esclavizada. Necesitaban ser reiniciados y renovados.
Y dice más adelante, y el maná en el versículo 12. O sea, Dios empezó a darles maná nuevamente. Bueno, Dios nunca había dejado de estar pendiente de ellos. Dios nunca había dejado de cuidarlos. Pero mire algo interesante que pasa en el 12. Y el maná cesó. Al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Ustedes como esclavos, con esa mente esclava, siempre estaban esperando que lloviera el maná. Siempre estaban esperando que golpeara la roquita y salía agua dulce. Que se cansaron del maná, las codornices. Y en ese momento, cuando Dios cambia su mentalidad, cuando les dice, ya salieron de Egipto, ya les quito el oprobio, les permite empezar a comer ahora del fruto de la tierra. Es decir, Dios bendice el trabajo de sus manos. Ellos empiezan a trabajar la tierra y de esa tierra empieza a producir su sustento. No significa que Dios dejó de cuidarlos, obviamente. Pero hoy día, ¿cuántos de nosotros, dígame, quién de ustedes ha visto llover maná? Ahí cesó. Pero a veces esperamos que llueva maná. Yo he visto gente orando. Yo he orado. Oraciones como diciendo, Señor, y que caiga ese milagro del cielo. Como si fuera maná. Y resulta que ese día, cuando cruzan el Jordán, el maná cesó. Y empezaron a ser bendecidos a través del fruto de la tierra, a través de su trabajo. Miren cómo Dios va cambiando su mentalidad poco a poco. Primero los circuncida, les recuerda que hay un pacto, les recuerda que ellos son hijos, que ya no son esclavos, que son libres. Y luego les dice, mire, ya no es necesario que ustedes, si lo quiero hacer lo hago, si quiero volver a hacer llover maná y codornices y agua y lo que sea, lo puedo hacer por supuesto. Pero dice, ya no voy a trabajar con ustedes más de esa manera, porque necesito cambiarles su entendimiento. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Mira algo interesante que está ahí. Está el pueblo al otro lado del Jordán, enfrente de Egipto, y Dios los deja un año más ahí. Todavía no entran a Jericó. Todavía no les da la instrucción de entrar. Todavía no estaban listos. O sea, ya casi. Pero Dios tiene que dejarlos un año frente a Jericó antes de darle la famosa instrucción de darle vueltas. ¿Por qué? Porque tenía todavía cosas que cambiar en su mente. Incluso, capítulo 6, vámonos para el 6. Miren qué cosa tan curiosa pasa en el momento en el que empiezan ya o que termina este año. Bueno, se aparece Jesús a Josué, creo que es al final del 5, pero para no demorarnos. Dice que se le aparece Jesús a Josué. Y es Jesús, y está comprobado que es Jesús por una sencilla razón. Josué se tira a sus pies para adorarle. Si este ángel o esta presencia que se apareció, este hombre que se apareció, no hubiera sido Dios, no permite que se le arrodille a adorarle. No lo permite. Muchas veces cuando se aparecían ángeles y el profeta lo adoraba, el ángel le decía, no, espere, yo soy un siervo igual que usted, levántese. Pero en este caso le dicen no. Al igual como le dijo a Moisés cuando Moisés subía a hablar con Dios a la zarza ardiente, le dice, quítese el calzado de sus pies, porque este lugar es santo. Le dice exactamente lo mismo. Es decir, tenemos el mismo Dios, el mismo Jesús en el Antiguo Testamento hablando con Josué y le dice, bueno, ahora sí, listo, ya es hora. Ya el pueblo creo que está listo. Solamente les falta un pequeño detalle y lo vamos a corregir de la siguiente manera, le dice Dios a Josué. Durante 6 días le vas a decir al pueblo que le dé una vuelta diaria a Jericó, una vuelta diaria a las murallas. Pero pasa algo muy curioso.
Y Dios les pone un par de condiciones en esa caminata. Uno, que adelante van los sacerdotes y unos levitas tocando las trompetas, tocando los chofar. Y el resto del pueblo no habla. El resto del pueblo no dice ni mu. El resto del pueblo va caminando calladito durante 6 días. Y yo me puse a pensar, Dios, qué raro eres. O sea, ¿por qué no se van cantando, alabando, saltando? No, callados. Callados. ¿Por qué callados? Yo me imagino primero la escena, armémonos la película. Están los soldados, los filisteos, los que estaban en Jericó, ahí montados sobre las murallas, mirando a un grupito ahí dando vueltas. Y se acostaron a dormir y al otro día, yo me imagino que se empezaron a burlar estos tipos, ¿qué les pasa? O sea, llevan un año ahí, no nos han hecho nada. Y ahora les dio por empezar a darle vueltas a la muralla, o sea, locos. Y ahora me imagino a los israelitas andando ahí, si Dios les hubiera permitido hablar, ¿qué hubieran hecho? Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta con toda la actitud, la primera vuelta, con toda la actitud. Al otro día, otra vuelta, démosle la vuelta, está bien, Dios dijo. Al tercer día, oiga, pero este Josué está como loco, o sea, ya murmurando, hablando y no dejando que Dios fortalezca su fe. ¿Sabe qué pasaba cada uno de esos 6 días? Que en medio de esa vuelta, aquí está el río, aquí está el Jordán y aquí está Jericó. Cada vez que le daba la vuelta a Jericó, tenían que ver el Jordán. Y le daban una segunda vuelta y otra vez veían el Jordán. Y se acordaban de lo que Dios había hecho con ellos. El pueblo tenía que dar esas vueltas para que no se olvide que un milagro grande iba a pasar al 7º día. Un milagro glorioso iba a pasar al 7º día. De esas formas extrañas, locas, hasta chistosas que hace Jesús. Y al 7º día le van a dar 7 vueltas. O sea, además como que los estaba preparando físicamente, ¿no? Porque una vuelta diaria está bien, pero 7 vueltas a la ciudad en un día. Y en la última vuelta van a gritar y van a ver cómo esas murallas caen en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en ese momento no decían el nombre de Jesús, pero caían en el nombre de Yahweh. ¿A ti Dios no te ha dado instrucciones locas? A mí sí, un pocotón. Y uno dice, Señor, de verdad, pero tengo que ir a orar por la esposa de mi papá, por la mujer. Es que iba a decir otra cosa, pues suena más bonito esposa. Por la señora con la que vive mi papá hace 40 años. Tengo que ir, o sea, son instrucciones locas. Son instrucciones difíciles de parte de Dios. Pero está probando tu corazón. Está probando tu obediencia. Porque quiere entregarte algo muy grande. ¿Sabes qué? De Jericó ni siquiera importaba tanto el terreno. Jericó era una ciudad llena de oro, de plata, de joyas. Era una ciudad riquísima. Y Dios quería entregarles eso. De hecho ahí dice, y todo lo que tomen es ofrenda para Dios. Iban a recuperar su tierra además. Muchos de nosotros, a través de todo lo que ha pasado en los últimos años, el COVID, la recesión económica, hemos perdido cosas. Mi familia y yo hemos perdido cosas. Pero este es el año de la restitución. Este es el tiempo en el que recuperamos lo que era nuestro. Esa tierra de Canaán era de Israel. No era que ellos iban a robarse algo ajeno, no. Iban a recuperar algo que era propio, que ya era de ellos, ya habían vivido allí. Por situaciones lo perdieron. El enemigo se los quitó.
Y por situaciones nosotros hemos perdido también y le hemos cedido terreno al enemigo, tristemente. Pero es el momento de decir: Señor, ya no voy a pensar como los israelitas antes del Jordán. Yo quiero pensar ahora como está Israel de este lado del Jordán. Yo sé que tú puedes hacer milagros locos también si quieres. Y mucha gente le ha pasado que están sin un peso y de repente van al cajero automático y tienen la plata que necesitaban. Está bien, Dios lo puede hacer. Pero para mí eso es maná. Eso es maná. Si yo tengo renovado mi entendimiento, yo le digo: Señor, dame una idea creativa. Dame una idea de negocio. Dame una idea para emprender algo con lo cual yo pueda generar ingresos. No para cubrir esta necesidad rápida. Porque eso era lo que hacía el maná. El maná suplía una necesidad de ya. Porque el maná se podría al otro día. Si no se lo comían ya, al otro día ya no servía. ¿Se acuerdan? El maná Dios lo utilizaba para cubrir una necesidad inmediata. Pero ahora al otro lado del Jordán ellos sembraban, ellos cultivaban. Y tenían comida para mañana, para un mes, para un año. Pensemos como el Israel nuevo. Renovemos ese entendimiento. Pidámosle a Dios que nos abra puertas. Dios da unas ideas inmensamente hermosas. Hagámosla y caminemos en esa fe. Y si mañana Dios te dice 6 vueltas, calladito, calladito. Porque es que nosotros nos volvemos esclavos de lo que decimos. Por eso la lengua hay que refrenarla. Dice la Biblia incluso que en la multitud de palabras hay pecado. Eso lo dice la Biblia. Cuando usted se pone a hablar más de la cuenta, está pecando. Y no hay cosa más difícil de controlar que la lengua. Y quizás en esas 6 vueltas, si Dios le permite al pueblo hablar, después de la tercera vuelta ya el pueblo empieza a murmurar y empieza a hablar mal. Hablaba mal de Moisés. Es más, decían que por qué no se devolvían más bien para Egipto. Estaban mejor en Egipto. Imagínense ese pueblo. Entonces Dios le dice a ustedes: no, calladitos. Y el último día, después de la vuelta número 12, en la siguiente vuelta, ahora sí, un grito de victoria. Vamos a reconocer la victoria. Dios pudo haber tumbado esas murallas en el mismo momento en el que cruzaron el río. Se cruzan el río, pasan al otro lado y ¡pum! Un terremoto, se cayeron las murallas y entraron. Dios lo pudo haber hecho así, pero sería darles nuevamente maná. Ellos tenían que aprender lo que luego nos enseña la Biblia en el Nuevo Testamento, y es que la fe sin obras no sirve para nada. No sirve para nada. No, yo creo, no, yo, Señor, sí, tú lo vas a hacer. Ok, entonces arranca, busca el local donde vas a empezar. Tómalo en arriendo, Señor, pero no tengo plata. No dices que la fe, tienes fe. Obra, ve, pasa la solicitud. Señor, pero necesito un plante también. Te estoy diciendo que estoy contigo. De 6 vueltas callado. Callado, simplemente haga caso. Deje de buscarle peros a todo. Dios, pero es que la universidad es muy cara y con la economía yo creo que no voy a estudiar. Cállese, dé las vueltas, calladito. Y al final de la vuelta, reconociendo la victoria. Eso es una mente renovada. Eso es una mente nueva en Cristo. Pero a veces, si se dan cuenta, a veces tenemos una mente en esclavitud. Cuando usted le pone peros a la fe, tiene una mente esclava. Cuando yo le pongo peros a una instrucción de Dios, tengo una mente que aún está en esclavitud. Tengo una mente que aún no ha sido renovada y que no ha sido liberada. Y ojalá yo, como papá, pueda entrar a la tierra prometida con mis hijos. Y no le pase como a Israel, que por mi falta de fe y por mi mentalidad vieja, fueron ellos los que la tomaron. Yo quisiera que mis hijos entraran conmigo. Yo quiero ver esa promesa cumplida. ¿Alguien quiere ver las promesas que Dios ha hecho sobre su vida cumplidas? Y seguro que usted ya ha visto muchas cumplidas. Estoy seguro. Porque es que Dios es especialista en mostrarnos su gloria todo el tiempo. Pero hay otras que se ven más lejanas, se ven más grandes.
Los soldados que estaban del otro lado de la muralla eran gigantes. Los israelitas eran como el tamaño promedio de los colombianos. Si altos, 1,90 como yo, más o menos. Pero estos filisteos eran gigantes, ¿se acuerdan? Y de David cuando peleó contra Goliat, un filisteo enorme. Y los manda a pelear sin armas. No tuvieron que lanzar una sola flecha. Para lo único que usaron el cuchillo fue para la circuncisión. Para nada más utilizaron las armas que tenían. Pero cuando usted puede caminar en esa fe y en esa obediencia, entonces la mente se está renovando. La estamos reseteando. Controlar, suprimir. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.